Es decir, una especie de repaso, una especie de recordatorio de todo lo que han estado viendo y hemos estado revisando a lo largo de estas semanas. Han sido bastantes, ahora que lo recuerdo. Pero bueno, muy bien. Iniciemos aquí. Aquí está tu PDF, ya. Este será tu material para el día de hoy. Creo que todos lo tienen. El libro, bueno, en este caso, la miscelánea de Filosofía 1. Muy bien. En esta primera parte vamos a ver temas variados como van desde teoría del conocimiento, a periodo, o bueno, etapas de la antropología filosófica, pensadores, incluso un parte de filosofía política que en algún momento habremos visto en la parte de historia, también en cuanto a teorías éticas y un pequeño pedazo casi insignificante de lógica, pero aún así vamos a ver en qué consiste, vamos a repasarlo, vamos a hablar poco a poco acerca de ello. Pero como siempre, nos gusta hacer pequeños repasos para que podamos responder correctamente las preguntas y pueda haber mayor alcance y mayor respuesta por parte de ustedes con respecto a la temática, la filosofía de hoy. Muy bien, entonces ya tienen su material y esto a la mano. Vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre lo hacemos, para poder recordar todo esto. Déjame comparto pantalla y aquí está. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño repaso el día de hoy acerca de todo lo que hemos estado revisando a lo largo de esta semana. Como bien te dije, hemos hecho desde la antropología filosófica, ética, parte de filosofía política y unas partes de historia de la filosofía. Así que nos queda hacer ahora por nuestra cuenta, ya no con la ayuda del PPT como tal, sino ahora ya por nuestra cuenta, por nuestra propia mente, nuestros propios recuerdos, realizar cada uno de estos temas, de estos puntos a tratar a continuación. Muy bien. Entonces, para empezar, la primera parte de la cual hablaremos hoy día será el tema de la antropología filosófica, ¿de acuerdo? Así que para ello vamos a hacer aquí un pequeño esquema de resumen con lo que tenemos en la mente, con lo que nosotros podemos recordar y veamos en qué consiste primero la antropología filosófica. Muy bien. Como tú recordarás, como tú bien sabes, la antropología filosófica consiste en... ¿Se borró? No, se borró. Sí, se borró. Ya. La antropología filosófica consiste en qué? Vamos a hacer un esquema primero. ¿Dónde está mi cursor? ¿Dónde está mi...? Aquí está. Muy bien. Aquí, primero, título. Vamos a poner aquí antropología filosófica. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos que definirla, ¿verdad? Antropología filosófica. Vamos a definirlo, porque sí, siempre hay que empezar por la definición. Vamos a definirlo como qué, vamos a definirlo como aquella disciplina filosófica, ¿de acuerdo? Disciplina, obviamente filosófica, que se encarga, que estudia, que reflexiona sobre qué, reflexiona, reflexiona sobre el hombre, sobre la humanidad, sobre el humano. Humano para ser más inclusivos, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Por qué sobre el humano? Porque se encarga de preguntarse las preguntas, ¿de dónde vino? ¿Para qué está aquí? ¿Y cuál es su propósito? O mejor dicho, ¿qué lo compone como ser humano? ¿Cuáles son sus cualidades, sus características que le dan esencia como ser humano, como humanidad? Por lo tanto, colocaremos aquí en tanto a su origen, en tanto a su función, o bueno, esencia, y también para qué está aquí. Pero bueno, vemos aquí primero origen, cuál fue el origen del hombre, y luego la esencia, es decir, qué es, para qué está aquí. En cuanto al origen, te acuerdas tú muy bien, seguro que recordarás, hmm, mejor utilicemos las bondades del Zoom. El Zoom también tiene buenos, buenos símbolos, por así decirlo. Muy bien, vamos a ver aquí primero, ya. Dibujemos aquí en cuanto al origen. ¿Qué pasa con el origen? Bueno, como te dije, habían dos momentos, habían dos teorías en cuanto al origen del hombre. La primera es llamada creacionismo, ¿de acuerdo? Creacionismo. El creacionismo será la primera idea que tenemos acerca del origen del hombre, ¿de acuerdo? La segunda, ¿cómo se llamaba? Se llamaba evolucionismo. El evolucionismo
que nos dice que el ser humano vino por la naturaleza, por un proceso biológico, por un proceso de evolución natural, selección, de herencia, de adaptarse al medio y entre otras cuestiones. ¿Verdad? Muy bien, eso sí lo recuerdo. Muy bien. En cuanto al creacionismo, ¿qué podemos decir en cuanto al creacionismo? En cuanto al creacionismo, podemos decir lo siguiente, que el creacionismo se divide en autores como, por ejemplo, ¿quiénes? Autores como, por ejemplo, podemos encontrar aquí, a ver, déjame el cambio el color, ya, otro color. Autores como, por ejemplo, San Agustín de Hipona, que nos va a decir que el ser humano provino de Dios. Obviamente es creación a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué otro autor se encuentra aquí? Bueno, en cuanto al creacionismo, también se encuentra aquí otro santo. ¿Quién era? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos va a decir que el ser humano es una criatura de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios y que está ubicado aquí, en este mundo. Son los santos, ¿verdad? Creacionismo. El creacionismo también defiende una idea que, si tú bien recordarás, le dimos el nombre de fijismo. ¿Qué es el fijismo? Bueno, ponemos aquí, uy, ya no me deja cambiar el color ya. Pongamos aquí, ¿qué era el fijismo? A ver si te acuerdas. El fijismo consiste en que el ser humano siempre ha estado igual. Es decir, Dios creó a Adán y Eva con cuatro extremidades, con cabello, con de repente algún que otro vello por la cara, por el cuerpo, y nada más. Fue creado imagen y semejanza de Dios tal cual, y el ser humano nunca ha cambiado con el pasar de los años. Sigue siendo la misma figura, sigue siendo la misma persona o la misma forma de persona. Nunca cambió, sigue igual. Fijismo. Ahora bien, eso puede traer complicaciones, por supuesto que sí, como por ejemplo, entonces, ¿cómo explicamos los cambios que hay entre las personas, entre los seres humanos? Es decir, ¿cómo explicamos la gente de repente de colores distintos, de diferentes tamaños, de diferentes formas de ojo, de tipo de cabello, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo entendemos eso aquí? Por lo tanto, aquí es de los autores de la talla, como te dije, San Agustín y Santo Tomás, van a hablarnos con respecto a ello. Pero hay otro momento, los evolucionistas. El evolucionista, por ejemplo, tenemos autores de la talla como Spencer, Herbert Spencer, y también como Friedrich Engels o incluso Karl Marx, que nos van a decir que el ser humano en realidad es producto de la biología, que el ser humano en realidad es producto de la evolución. Y aquí vamos a verlo en cuanto a el evolucionismo. A ver, vamos a hacer un pequeño simbolito aquí. Muy bien. En cuanto al evolucionismo, tenemos dos tendencias. Tenemos la tendencia, por ejemplo, naturalista. Tenemos la tendencia naturalista aquí a favor o a cargo del autor Herbert. Ponemos Herbert Spencer. ¿Qué nos va a decir Herbert Spencer? Henry Spencer no, es un youtuber. Este es Herbert Spencer. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir que el ser humano en realidad es producto de la naturaleza y de los factores biológicos. Es producto de la naturaleza misma, de los cambios climáticos, de los cambios de altura, de atmósfera, de presión, etcétera. Leyes biológicas, es decir, está aquí influenciado por las leyes biológicas y también por eso que nosotros llamamos supervivencia de quién? Supervivencia, supervivencia del más apto. Es lo que siempre nos dicen, ¿no? Que el ser humano, como fue el más apto, sobrevivió por encima de las otras especies. Acuérdate la historia que siempre nos cuentan, Homo sapiens, Homo habilis, Homo neandertal, Cromañón, todo ello, todos los que vinieron detrás del Homo sapiens sapiens terminaron extinguiéndose. ¿Por qué? Porque no sobrevivieron. Bueno, ¿por qué no sobrevivieron? Porque no eran tan aptos. Las leyes biológicas no les favorecían. Hay una historia que se cuenta que dice que el neandertal desapareció porque no podía hablar, porque su laringe, lo que está dentro de la garganta, no estaba tan desarrollado y le impedía hablar. En cambio, el Homo sapiens, los que hemos sobrevivido, dicen que tenían ya la parte de la laringe más desarrollada, tenía más baja, lo que le permitía poder modular su voz, modular incluso el aire que salía de su boca y al final eso se convirtió en palabras. Es decir, por cuestiones biológicas, la supervivencia del más apto. Es lo que suelen decir los de la tendencia naturalista y el representante de esa tendencia es, como te dije, Herbert Spencer. Luego tenemos un evolucionismo social.
¿Quién está en el evolucionismo social? Aquí tenemos autores como por ejemplo de la talla de Friedrich Engels. ¿Qué nos va a decir Engels? O Engels, no, Engels. Vamos a ponerle mayúscula. ¿Qué nos va a decir Engels? Engels nos va a decir que en realidad el ser humano es producto del trabajo, que el ser humano se desarrolló, se hizo, se terminó moldeando como lo que conocemos ahora por una cuestión de trabajo. El hombre se hizo del trabajo, las necesidades. Es decir, la mano fue primero y después de eso ya continuó lo que decimos el cerebro. Primero fue la mano, luego el cerebro. Ponemos aquí una flechita. Luego vino aquí el qué cosa, el cerebro. Luego se desarrolló el cerebro y la mente. Es lo que va a decir Engels. ¿Por qué pasó eso? Porque los primeros homínidos tuvieron la capacidad de desarrollar el pulgar. ¿El pulgar qué cosa permite? El pulgar permite que el ser humano pueda tomar objetos, tomarlos, agarrarlos y con eso trabajar. Tú sabes muy bien que las primeras herramientas o los primeros indicios de humanidad entendidos en términos sociales o de fabricación, eran piedras, y eran piedras puntiagudas. Oye, pero es una piedra puntiaguda, sí, pero ¿eso qué demuestra? Demuestra que el ser humano desarrolló su capacidad craneal por la necesidad de fabricar un arma. Como todavía no estaba tan desarrollado su forma de pensar y no podía hacer herramientas, lo primero que tomó fue una piedra y la moldeó, la golpeó hasta hacerse un arma con eso. ¿Gracias a qué? A que podía sostenerla. Luego, con el pasar del tiempo, fueron tomando ramas, colocaron esas piedras en las puntas, se formó una lanza, luego trampas, luego cuando ya no tenían necesidad de cazar, se empezó a establecer normas sociales, reglas sociales, estatus económicos sociales, el trabajo. Es decir, para Engels y Marx también, lo puedes mencionar, el ser humano se desarrolló por medio de la evolución gracias al trabajo, no a las leyes biológicas, sino al trabajo. El trabajo que surgió de la necesidad del hombre terminó volviéndolo lo que es, terminó volviéndolo, en este caso, un ser útil, un ser que puede crear, destruir y componer cosas. Como te decía, el pulgar es uno de los elementos más importantes aquí para Engels. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos ya, estas son las teorías biológicas, ¿no? Por excelencia. Luego, si tú gustas, podemos agregar el creacionismo evolucionista, pero ya eso sería otra tendencia. Pero lo mencionamos por si acaso, por si de repente alguno quiere apoyarse en eso. Llamado otro color, era con color verde, para mantener el orden. Era considerado como creacionismo evolucionista, donde decía que la evolución y la creación no son dos cosas totalmente distintas, sino que se apoyan, van de la mano, porque Dios fue como un granjero, como un jardinero, que colocó la tierra con las condiciones necesarias para que en un futuro se desarrolle el hombre, porque se cree que Dios es una persona, o bueno, Dios es el ser, el espíritu que conoce todo, el inicio, el presente y el futuro, el final, conoce absolutamente todo, no hay tiempo para él, por lo tanto sabía, el ser humano se va a desarrollar aquí. Entonces, creamos las condiciones necesarias en la Tierra para que el ser humano pueda crecer a partir de ahí. Ah, ya vi un francés, pero no es importante tanto mencionarlo, eso ya lo verás tú en tu PPT. Muy bien, eso en cuanto al problema del origen, pero ahora tenemos que ver el problema de la esencia. Porque sí, el problema de la esencia es otro factor también igual de problemático en esta situación, en este caso para hablar acerca del ser humano. A ver, utilicemos el otro extremo de la pizarra para no tener que cambiar toda la PPT. Utilizaremos este extremo. ¿Qué va a decir? A ver, en cuanto a la esencia. A ver, en cuanto a la esencia, pongamos flechita, flechita, flechita. En cuanto a la esencia, acuérdate que hay posturas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, está el espiritualismo de Scheller, que nos decía que el hombre es espíritu, pero también lo que decía Platón, el espiritualismo, que el ser humano es más un alma encerrado en un cuerpo. O Aristóteles, que decía que el ser humano es un compuesto de materia y forma. Santo Tomás también decía eso, que el hombre es un compuesto de materia y forma. Santo Tomás incluso decía que el ser humano no puede liberarse de esa dualidad. El ser humano es cuerpo y alma. Como Descartes. No pueden separarse, no son dos cosas distintas, porque el alma no lo podemos ver.
Y el cuerpo sin el alma no tendría propósito, no tendría sentido alguno. Por lo tanto, necesitamos que estén las dos cosas. Eso se le llamará dualismo. Pero a ver, ponemos aquí, en cuanto a la esencia, tenemos, borro esto, disculpa. En cuanto a la esencia, tenemos en este caso tres formas de verlo, ¿de acuerdo? Tenemos tres formas que obviamente dentro de ellos tiene también pequeñas discusiones. A ver, ponemos aquí uno, dos y por aquí tenemos tres, donde hay pequeñas discusiones. A ver, a grandes rasgos tenemos aquí el espiritualismo. ¿Qué nos dice el espiritualismo? El espiritualismo nos va a decir que el ser humano en realidad es un compuesto de qué? Es un compuesto netamente, esencialmente, principalmente de qué? Principalmente de espíritu, es decir, de alma. El ser humano es más alma que cuerpo. Y lo más importante que tiene que cuidar en él es el aspecto espiritual, el aspecto religioso. Ponemos otra vez. Espiritualismo, ya está. Ratito, mientras acomodo esto, y ya quedó. Muy bien, como te decía, el espiritualismo, que dice que el ser humano está compuesto de, bueno, espíritu, aquí vemos, es espíritu, o si no, puedes llamarlo también como alma. ¿Qué autores se encuentran aquí? Se encuentran aquí, por ejemplo, autores de la talla de Scheller y de Platón, que son los más destacados aquí. ¿Quiénes son los autores? Lo ponemos de color rojo. Está aquí Max Scheller y también está el señor Platón, entre otros, pero son los más importantes. Al menos la tradición los relaciona a ellos, a Scheller y al señor Platón, donde dicen que lo más importante del ser humano en realidad no es el cuerpo, sino es el alma. ¿Te parece? Tal vez sí, tal vez no. Ya eso depende de tu gusto, pero esa teoría va a venir, así que por favor recuérdalo muy bien. ¿Quién es la segunda teoría que aparece aquí? Está el tan conocido y favorito de algunos llamado mm, instintos o en todo caso el voluntarismo. ¿De acuerdo? El voluntarismo. ¿Qué autores se encuentran aquí? O primero, ¿qué es lo que mencionan? Lo que mencionan aquí es que el ser humano es principalmente un ser biológico, un ser instintivo, un ser de deseos, un ser de voluntad. ¿Qué autores te recuerda aquí? Bueno, ponemos aquí instintos y también voluntad. ¿Qué autores se encuentran aquí? El filósofo favorito de mucha gente, aunque no entiendo por qué, pero aún así a muchos les agrada. Por ejemplo, tenemos aquí al señor Nietzsche. ¿Qué va a decir Nietzsche? Nietzsche, si tú te acuerdas, Nietzsche decía que el ser humano, si bien es la dualidad entre el espíritu apolíneo y dionisiaco, es más preferible recordar que el ser humano es un animal, que es un ser en el mundo, un ser biológico, en el cual no importa mucho su aspecto espiritual, porque ni siquiera sabemos que el espíritu sea algo que se pueda ver o que pueda existir. Pero lo que sí podemos ver es el cuerpo. Y el ser humano actúa más por instintos corporales que por cuestiones religiosas. Si bien quiere seguir el camino religioso, no puede. Sigue siendo un pecador, sigue siendo un ser corporal, un ser que se deja llevar por los instintos pasionales. Y eso suele ser el meollo de muchos problemas. ¿Por qué? Porque algunos niegan su naturaleza, decía Nietzsche. Los que niegan su naturaleza, viven reprimidos, viven con temor a sí mismos, son aquellos que renuncian a la vida y han aceptado el cristianismo en toda letra. Y es más, por puro miedo, ni siquiera por voluntad. Pero bueno, ya, es lo que diría Nietzsche, que el ser humano es más un compuesto de instintos y de voluntad. ¿Y quién sigue aquí? Bueno, aquí sigue una última rama, la cual vamos a denominar, ¿cómo se le llama? La que combina ambas, se le llama dualismo. ¿Quiénes están en el dualismo? El dualismo, en este caso, se refiere a lo siguiente. Se refiere a que el ser humano, ahora sí, es un compuesto de qué? Es un compuesto de cuerpo y alma. No pueden separarse, no pueden desligarse de todo ello. ¿Qué autor principalmente se encuentra aquí? Principalmente, y el que suelen llegar a preguntar, será conocido esta vez como el señor René Descartes. Si te suena de él, obviamente te suena a él, es muy importante, padre de la filosofía moderna. El señor, pues aquí, Descartes, francés, Descartes o Cartesius, como le llaman algunos, pero yo le digo Descartes. Descartes, ¿qué decía?
El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. Ambas cosas no se pueden separar, no se pueden desligar, que es la composición de ambos, que el cuerpo y el alma no se pueden separar. Antiguamente, Santo Tomás de Aquino también decía lo mismo, que el ser humano son dos cosas, tanto es cuerpo como es alma. Porque si al cuerpo lo abandona el cuerpo muere y el alma tú no puedes verlo, no puedes ni siquiera interactuar con el alma. Por lo tanto, no tendría sentido llamarlo persona o humano. Entonces, para poder hablar de persona o humano, tiene que estar unidos ambos, cuerpo y alma, en uno solo. Entonces, cuando morimos, dejamos de ser personas, sí, porque el alma se va, pero para Santo Tomás de Aquino, el alma, el día del juicio final, regresará y ocurrirá en la resurrección de la carne. Cuando el cuerpo y el alma se junten, volverás a ser persona y humano. Por eso los religiosos, o al menos Santo Tomás, está un poco en desacuerdo con la cremación, porque desapareces el cuerpo. Pero eso ya son cuestiones religiosas. Muy bien, eso en cuanto a la esencia del hombre. ¿Qué es? ¿Qué es lo que lo vuelve persona? ¿Qué es lo que lo vuelve humano? Existen otros, por supuesto que existen otras teorías, otras tendencias, como por ejemplo existe la teoría, bueno, en este caso, la hipótesis, la teoría filosófica de que el ser humano es también un ser simbólico. ¿Quién es un ser simbólico? Bueno, aquí se encuentra, por ejemplo, Ernest Cassirer, el cual nos decía que el ser humano, ponemos aquí un poquito más abajo, continuando esta tendencia, continuando esta forma de pensar, ponemos aquí abajo, el ser humano también es un compuesto de símbolos. ¿Cómo es eso? No literalmente un compuesto, sino que el ser humano, ponemos aquí, es un ser simbólico. ¿Cómo es eso de simbólico? Que el ser humano crea sociedad, crea lenguaje, crea arte por medio de símbolos. Sí, al final todo eso son símbolos. Ponemos aquí simbólico. ¿Qué autor, pensador se encuentra en esta rama? A ver si te acuerdas, lo hemos mencionado brevemente en la clase anterior, lo hemos mencionado tal vez un poco por encima, pero lo hemos mencionado al fin y al cabo. ¿Quién es? Lo escribo aquí para que no te olvides. Aquí se encuentra el autor, el filósofo alemán Ernest Cassirer. Ernest, vamos aquí, Cassirer. Cassirer. Muy bien, ahí está. Ernest Cassirer o Ernest Cassirer. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir que el ser humano es un compuesto de símbolos. El ser humano se diferencia de los animales porque el humano puede entender símbolos, puede comprender lo que es la, la interpretación de la realidad más allá de lo evidente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, diciembre, automáticamente lo relacionas con Navidad. Y cuando escuchas un villancico, ¿a qué te suena? Navidad, festividad, ya sea cristiana o ya sea de repente una festividad pagana que tú conozcas, pero te suena a una festividad. Las canciones, la comida, el pavo. Tú solamente ves un pavo, ves panetón, ves chocolate, e instintivamente, o bueno, ya socialmente, simbólicamente entiendes, asumes que Navidad, uy, se está acercando. O de repente ves el sol incandescente, ves que las personas andan con pocas prendas, tal vez prendas más ligeras, y también ves que están lanzando mucha agua a las personas. Uy, automáticamente entiendes, es verano, se acerca la temporada también de los carnavales, si es que de repente todavía se siguen practicando. Entonces, de esta manera, Cassirer nos menciona que el ser humano es un animal simbólico, se deja llevar, bueno, entiende, se forma, se fabrica a través de los símbolos. El lenguaje también es un símbolo. Estas letritas que vemos aquí, en sí mismos no tienen un significado, sino que tienen significado porque alguien lo está leyendo y lo comprende. Simbólico, Ernest Cassirer. Muy bien. Luego tenemos aquí otra corriente. Ya también es importante mencionarlo porque alguna vez han preguntado y espero que no te tomes de sorpresa a ti. Y sobre todo para que lo reflexiones y para que lo tengas presente para tu simulacro. Los que decían que el ser humano está condenado a ser libre es el existencialismo. ¿Qué nos dice el existencialismo? Nos dice que el ser humano está condenado a qué? Condenado a ser libre, condenado a hacerse responsable de su propia existencia, de todo lo que él hace, existencialismo. ¿Qué autores tenemos aquí? Tenemos autores de la talla como por ejemplo Martin Heidegger o Jean-Paul Sartre o Camus. Ponemos aquí. A ver, vamos por orden, desde lo más antiguos a lo más novedoso, o de lo más polémicos a los menos.
A ver, Heidegger, está también Sartre, como le llaman algunos, Sartre, está también Albert Camus, o Camus, en la pronunciación francés, y está también Jasper, un filósofo alemán también existencialista. Y ya si quieres, por último, está Kierkegaard también se encuentra aquí. Pero para no confundirte, mejor no lo ponemos. Nos quedamos con Jasper. Muy bien. ¿Qué nos dicen? Que el ser humano está condenado a qué? A ser libre, que puede hacer lo que quiera con su vida y tiene que hacerse responsable de todo lo que ha hecho y todo lo que hará en un futuro. Acuérdate que este existencialismo surge debido a las guerras mundiales. Después de tanta matanza, tanta muerte, tanta destrucción, se pone a preguntar, ¿para qué estamos aquí? Para hacer lo que queramos, pero hay que hacerlo bien. Tampoco significa que empecemos otra guerra. No, 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 nada de eso, sino que el ser humano tiene que pensarse ahora como proyecto. ¿Qué haremos después? La existencia precede a la esencia. Primero existes, luego piensas qué es lo que harás el resto de tu vida. Y aún así, cuando llegues a ser viejo, cuando tengas 30, incluso más, seguirás preguntándote eso, ¿qué harás con tu vida? ¿Qué vamos a hacer? Porque el ser humano se sigue haciendo, se sigue formando hasta el día inminente que le llegue la muerte, porque eso nos llegará a todos, según los existencialistas. Y creo que es la verdad más evidente que han podido darnos. Pero bueno, estas son algunas de las cuestiones antropológicas sobre la filosofía, sobre el ser humano en la filosofía, desde el origen, la esencia, y todo lo hemos completado en una, utilizando las bondades del Zoom. Imagínense, fue bastante productivo. Así que dejamos esto de lado, ¿de acuerdo? Tómale tu pantallazo, tómale tu screen o no sé, lo que hagas con tu computadora para poder pasar a la siguiente parte. Y cuando pase a la siguiente parte, esto de aquí se va a borrar y ya no se va a poder recuperar. Así que por eso te digo, toma el screenshot, pantallazo, no sé. Ahora con dos botones ya lo tienes. Vamos a la una, vamos a la dos y a las tres. Listo. Luego cambiamos todo. Espero que ya le hayas tomado el pantallazo. Así que continuamos. Voy a borrar todo esto. Borrar todos los dibujos. Ya está. Ahora con eso en mente, vamos a desarrollar algunas partes de nuestro libro del día de hoy. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Pregunta número uno. Pregunta número uno. Determine el valor de verdad o falsedad. Las siguientes afirmaciones. El dualismo de Descartes sostiene que la res cogitans, mente, y la res extensa, cuerpo, son sustancias distintas que interactúan aunque de naturaleza homogénea. Es decir, que interactúan con el ser humano, interactúan con nosotros, es decir, nos forman a nosotros, interactúan entre sí para conformar lo que llamamos finalmente humano, para conformar lo que al final llamamos persona, ser humano, ciudadano, como quiera verlo. Entonces, pero dice aquí como naturaleza homogénea. ¿Qué significa naturaleza homogénea? A ver, que el cuerpo y el alma tienen la misma naturaleza. Ya, Descartes no dice eso. Dice en realidad que el alma es lo que te permite vincularte con Dios y el cuerpo es lo que permite vincularte con el mundo. Pero el cuerpo nunca interactúa con Dios y el alma nunca interactúa con el mundo. Es decir, no son naturalezas homogéneas, sino son de naturalezas distintas, heterogéneas. Así que, bajo esa premisa, vamos a decir entonces que esta primera parte, esta primera afirmación que nos han dado, será falsa. ¿De acuerdo? Muy bien, ponemos aquí F, carga, ya, que es falso. Disculpen, la computadora a veces se demora. Muy bien, esa sería la primera. Ahora, tenemos la segunda. ¿Qué nos va a decir la segunda? La segunda nos dice lo siguiente. Uy, perdón, lo recorté un poquito. La segunda nos dice lo siguiente. El espiritualismo de Hegel afirma que la esencia del ser humano se realiza históricamente mediante el despliegue del espíritu hasta alcanzar la autoconciencia de la libertad. Ya. Sí, Hegel nos dice eso, que el hombre es más que nada espíritu, pero no en el sentido platónico ni en el sentido de alma cristiana, no, sino espíritu en el sentido de idea que se va formando en el mundo, porque Hegel era idealista. A ver, ¿qué nos dice?
Afirma que la esencia del ser humano se realiza históricamente mediante el despliegue del espíritu hasta alcanzar la autoconciencia de la libertad. ¿Qué significa eso? Significa justamente que el ser humano se va desarrollando poco a poco conforme avanza la historia y conforme el espíritu absoluto termina de alcanzar la autoconciencia, es decir, se comprende a sí mismo, comprende el mundo y llega a la máxima comprensión posible. Eso será verdadero. Luego tenemos de Ernest Cassirer. ¿Qué nos dice Cassirer? Nos dice lo siguiente. La característica más o la característica decisiva del ser humano es la capacidad de manipular físicamente el entorno mediante herramientas, a lo que lo define como animal laborans. A ver, Cassirer, ¿qué fue lo que te dije que sea Cassirer? Cassirer mencionaba que el ser humano en realidad es no el trabajo. El ser humano en realidad lo que es un ser simbólico. Es un animal simbólico, de símbolos, de cultura, de lenguaje, de arte, de historia, de símbolos que va creando y tienen significados para él y para todos los que comparten ese lenguaje simbólico. Cassirer no hablaba del hombre laboral. ¿Quién hablaba del hombre laboral? El que hablaba de eso era el señor Engels o incluso Marx, pero mencionamos aquí Engels. Así que esto de aquí será algo falso. Muy bien, ponemos aquí falso. Luego, el naturalismo de Herbert Spencer comprende al hombre como un ser de facultades como resultado de leyes biológicas, de adaptación y de selección. Eso te dije que sí era cierto, que el ser humano se compone de las leyes biológicas, de la supervivencia del más apto o de la ley científica de la selección natural. Entonces, esto será verdadero. ¿Cuál sería la clave por esta ocasión? Sería la de dadito. Falso, verdadero, falso. Muy bien. Sencillo. Solamente es cuestión de analizarlo poco a poco. Sí, yo me detengo a analizarlo porque es necesario ver cada argumento, cada palabra que nos dan, que nos presentan, para poder estudiarlos poco a poco en toda su complejidad y en toda su dimensión, para que podamos estar seguros de la respuesta que estamos marcando. De repente tú ya lo sacaste al ojo, ¿no? Como dices, al ojo, ya, sí, muy bien, pero es necesario tener que desmenuzar poco a poco los argumentos o las ideas que nos da este texto. Muy bien, ¿qué más podemos decir? A ver, texto número 2. ¿Qué nos dice el texto número 2? El texto número 2 nos dice lo siguiente. El humano no solo transforma la naturaleza para satisfacer necesidades materiales, como construir herramientas o producir alimentos, sino que también transforma al propio trabajador. Uy, transforma al propio trabajador. ¿Qué significa eso? Que el hombre no solo transforma la naturaleza, sino que al hacerlo se transforma a sí mismo. A través del trabajo, el ser humano desarrolla habilidades, conocimiento y una conexión con su entorno, adquiriendo identidad y sentido para su vida. Es decir, el hombre es trabajo. El hombre que no trabaja no se dignifica. Sí, eso es lo que suelen decir las sociedades capitalistas, pero es cierto, porque al final tú te vuelves lo que trabajas, tú determinas tu esencia mediante el trabajo. Y es lo que dicen, al menos en este caso, el texto. Esta capacidad de autotransformación que integra tanto lo práctico como lo reflexivo distingue al trabajo humano del trabajo animal. Es decir, tanto lo práctico como lo reflexivo, que está guiado únicamente, un zorro, guiado únicamente por instintos, el animal, y carece de un proceso de significación profunda. Es decir, el animal no piensa en su entorno, solamente actúa por puro instinto. No piensa lo que hace y no hace las cosas con un propósito a futuro, simplemente lo hace en el momento. Por lo tanto, un texto de Marx, El Capital. Profe, ¿usted es marxista? No, así vienen en exámenes. ¿Qué podemos hacer? Muy bien. De acuerdo con el texto, se puede inferir que para Marx el trabajo humano consiste en qué. ¿En qué cosa consiste el trabajo humano para Marx? ¿Qué hemos entendido de este texto? El trabajo que permite al ser humano. A ver, una afirmación instintiva y automática orientada solo a superar la vivencia material. No, el ser humano no solamente superar la vivencia material, sino que va un poco más allá. Transformar limitándose al entorno físico sin afectar la conciencia ni el desarrollo personal. A ver, Marx nos dice que el hombre trabaja
cambiando el mundo, pero sin afectar su mente, ni su forma de pensar, ni su desarrollo personal. No, todo lo contrario. El trabajo lo que hace es alterar todo, al objeto y a la persona que es el objeto. Así que no. Luego, una actividad que permite construir tanto una relación con el mundo como nuestra identidad personal, eso parece que sí. No tener diferencias esenciales con el trabajo animal, salvo en la complejidad técnica, no, sí hay grandes diferencias. Y lo menciona aquí, que la diferencia del trabajo humano como lo animal está aquí en lo práctico y en lo reflexivo, en ambas cosas. Se borró, carga, ahí está, muy bien. Y luego, adquirir significación solamente cuando produce bienes de consumo material, no, también cuando forma sociedad. Así que en este caso sería la C de Cristo. Luego la 3. La naturaleza del ser humano es dual. Dual, o sea, dos. Dualismo. No los seguidores de Dua Lipa, no, eso no es dualismo. El dualismo se refiere a dos elementos, dos componentes. Porque combina dos aspectos esenciales para su existencia. Por un lado, pertenece al reino de lo biológico, condicionado por procesos fisiológicos y necesidades materiales. Por otro lado, participa en el ámbito de lo espiritual, definido por la reflexión, la autoconciencia y los valores. Esta dualidad no debe interpretarse como una separación rígida entre ambas dimensiones, sino como una integración dinámica y constante, donde lo biológico influye en lo espiritual y viceversa, donde lo espiritual influye en lo biológico, definiendo la complejidad y unicidad del ser humano. Es un texto de Scheller, y como te dije hace rato, Scheller es espiritualista, pero da la casualidad que en este texto nos dice algo, tal vez, un poco más distinto. De hecho, la primera línea te lo dice, la naturaleza del ser humano es dual. Es decir, ya nos está hablando aquí de dos cosas. Cuando veas este tipo de preguntas, si el autor, que tú te acuerdas en la teoría, decía una cosa, pero en el texto te presentan otra cosa, tú guíate por el texto. Bueno, también recuerda cosas que te han explicado y te han enseñado, pero a veces en el texto está la respuesta. Porque a veces la pregunta del texto no es solamente qué decía el autor, no, sino qué te dice exactamente este fragmento. Entonces, de acuerdo con el texto de Scheller, la concepción dual del humano, del ser humano, implica una visión. ¿Qué tipo de visión? Hmm. Donde lo biológico y lo espiritual son esferas completamente autónomas y separadas. De hecho, el texto mismo nos dice todo lo contrario, que no es así, que lo biológico y lo espiritual se relacionan tanto que uno influye sobre el otro. Así que no. Luego, no carga. En la que lo biológico tiene un papel predominante sobre lo espiritual, no. Ambos al mismo tiempo. Ninguno es más importante que otro, al menos según el texto. En la que la dimensión espiritual es la única que determina la identidad humana. De repente tú dirás, Scheller, espiritualismo, sí, podría ser, pero aquí, de acuerdo con el texto, según lo que nos ha dado la lectura. Y la lectura no nos dice eso, la lectura nos dice todo lo contrario, que el ser humano es ambos. Así que, con eso en mente, la C también estaría mal. Ujú. Considera la reflexión y la autoconciencia como irrelevante frente a las necesidades materiales. No, ninguna es irrelevante frente a otra. Que define al ser humano como un ente cuyo cuerpo y mente interactúan de manera dinámica. Sí, de hecho, eso lo menciona en la primera línea del texto. Aquí dice, la naturaleza humana es dual, dos aspectos esenciales. Por un lado, aquí está. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ambas dimensiones, sino como una integración dinámica y constante, es decir, interactúa entre sí el cuerpo y la mente, el espíritu y lo corporal. Muy bien, esta es una parte, luego tenemos la siguiente pregunta. De Sartre, existencialismo, nos dice lo siguiente. El concepto de la libertad, o bueno, de libertad humana trasciende la mera ausencia de restricciones externas, como las leyes o la coacción física. Es decir, la libertad humana está por encima incluso de todo ello. Muy bien.
Pues implica también una dimensión interna esencial, es decir, también implica no solo lo externo, incluso más allá, también lo que uno piensa, lo interno. La capacidad de autodeterminación. Esto será importante para el existencialismo. La capacidad de autodeterminación. ¿Qué significa eso? La capacidad y la única capacidad de todos los seres en esta tierra, del ser humano, para poder determinarse a sí mismo. Porque como te expliqué hace mucho tiempo, el gato sabe qué es lo que hará por el resto de su vida. El perro también, cumple 2 años, ya sabe lo que será por el resto de su vida. Un perro, un gato. Pero el ser humano, ¿qué es lo que será? Tú dices, un humano ya, pero ¿qué hace un humano? ¿Qué lo vuelve humano? Por lo tanto, aquí vemos la capacidad de autodeterminación, de pensarse a sí mismo y de querer fundar su propio proyecto personal. La libertad no es solo, aquí, ojo, la libertad no es solo hacer lo que se desea, sino también la posibilidad de tomar decisiones conscientes, basadas en principios, valores y un sentido ético. Es decir, la libertad no es solamente hacer lo que te nace, lo que te plazca, no, sino que la libertad consiste en ir más allá, sino en una libertad también autónoma, una libertad personal, una libertad propia en la cual no te dejas someter por lo que dicen otros. Así el ser humano es libre cuando actúa de acuerdo con sus convicciones, superando impulsos o condicionamientos externos. Ejerce plenamente su autonomía como ser racional y moral. Es decir, eres libre también cuando tomas decisiones internamente. Por ejemplo, a ver, cuando de repente estás con mucha cólera y justo ves una botella y casi rompes una botella, Sartre dirá ahí que no eres libre. ¿Por qué? Fuiste preso de tus pasiones, fuiste preso de tu subconsciente, de tus sentimientos, de tu cólera. Ya, pero eso no es libertad, no, porque esa decisión no vino de tu aspecto racional, sino vino de un aspecto colérico que hasta los animales tienen, y los animales precisamente por eso actúan como animales, porque no piensan. En cambio, el ser humano sí piensa y puede actuar diferente a lo que siente, o por lo menos con más inteligencia. Así que bajo esa lógica, en una obra de El ser y la nada de Sartre, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a decir que, según el texto, la libertad humana se define como que la capacidad de hacer lo que se desea sin ninguna limitación. No, ya hemos visto que no es eso, que incluso trasciende todo eso, va más allá, pero no para hacer el mal o no para destruir las leyes, sino para seguir sus propias leyes pensadas o nacidas desde la razón, no desde el instinto. La ausencia de restricciones externas, pero sin la capacidad de decidir conscientemente, no, eso es contradictorio. La facultad de actuar sin estar influenciado por principios morales y éticos, no, de hecho seguimos principios morales y éticos, así que tampoco. El ejercicio de la autodeterminación, actuando según principios y valores personales, sí, eso es verdad. La posibilidad de tomar decisiones solo bajo condicionamientos materiales, no, porque ahí no seríamos libres, ahí seríamos consumistas. Y eso no sería libertad para Sartre ni para ningún existencialista. Así que aquí sería la de Dadito. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Un texto de Cassirer. Ya sabes por dónde irá. Cassirer, ¿de qué hablaba? De el hombre como ser simbólico. Vamos aquí. El lenguaje humano no es únicamente un medio para comunicar ideas o describir hechos. Lenguaje humano no solamente es para comunicar ideas o describir los hechos de la naturaleza. Es también una acción simbólica que organiza y transforma la percepción de la realidad. Transforma la percepción de la realidad. Es decir, nuestro lenguaje puede alterar nuestro mundo, puede construirnos nuestro mundo. A través del lenguaje, el ser humano interpreta su entorno, lo reconfigura y le otorga significado, creando así, creando así estructuras, estructuras culturales y sociales. En este sentido, el lenguaje no solo transmite información, sino que también define y limita al mundo en el que vivimos, actuando como una herramienta esencial para comprender nuestra existencia y establecer relaciones con los demás. Es decir, el lenguaje no solamente es hablar, el lenguaje no solamente es
repetir ideas, no solamente es decir lo que pensamos o cuestiones así, o describir el mundo, no. El lenguaje también crea sociedad, el lenguaje crea cultura, el lenguaje crea incluso tu forma de ver el mundo. Como quien dice, ves el vaso medio lleno o medio vacío. Es decir, tu enfoque lo determina tu lenguaje. Cuando estás sufriendo, por ejemplo, explotación laboral, no le dices explotación laboral, le dices jornada de trabajo o le dices de repente me he puesto la camiseta. O cuando tal vez en otros lugares no se dice trabajador, se le dice colaborador. Determina también tu forma de ver el mundo, determina tu forma de pensar. De repente pasa algo, tú dices, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? O como por decir, en caso contrario, esto será una prueba para mí. Es decir, el lenguaje incluso puede determinar cómo ves el mundo, cómo enfocas tu mundo. Claro que tampoco te vas a creer eso de la manifestación ni que la ley de atracción, no, eso no entra aquí, sino que el lenguaje nos enseña o construye nuestra realidad, construye nuestro mundo. Y el lenguaje, para Cassirer, es un símbolo. Y sí, es un símbolo que todos los humanos compartimos. No solamente lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje por refranes, lenguaje por juegos de lenguaje, como diría Wittgenstein, por películas, por obras artísticas, por la descripción de la historia, por todo ello. El lenguaje permite construir sociedad. Bajo esa lógica, ¿qué veremos aquí? Bajo esa lógica, veremos aquí la siguiente pregunta. De acuerdo con el texto, se puede inferir que el lenguaje humano ya. ¿Qué pasa con el lenguaje humano? ¿Qué pasa aquí con el ser humano? Solo tiene una función descriptiva y se limita a transmitir hechos. No, no solo tiene esa función. O sea, sí lo cumple, pero no solamente eso, sino que va más allá. Luego, ¿transforma la realidad sin que el ser humano tenga influencia sobre ello? No. Sin que el ser humano tenga influencia sobre ello. No. El lenguaje es producto humano y el humano es el que transforma su realidad por medio del lenguaje. Sería al revés. Está mal esto. ¿Es necesario o es esencial para el proceso de interpretación y creación de significado de la realidad? Podría decirse que sí. Es esencial para el proceso de interpretación, sí, y creación de significado de la realidad. También le otorgamos un significado a la realidad. ¿No tiene relevancia en la creación de cultura? No, sí tiene relevancia, tiene total relevancia. Funciona como un medio para limitar nuestra capacidad de comprensión del entorno. Funciona como un medio para limitar nuestra capacidad de comprensión del entorno. No, no la limita, la amplifica mucho más. Así que la pregunta, ¿qué pregunta es esta? La pregunta 5 es la letra C de casita. Muy bien, la letra C de casita. Ahí lo tenemos. Oh, mira, tenemos el curso de ética, ya. Ahora viene una pregunta acerca de la ética. ¿Te acuerdas de la ética? La ética lo vimos en la clase anterior, por si no lo recuerdas, por si de repente no te queda claro. Ética lo hemos revisado todos juntos la semana pasada. Y sí, es un tema que se presta para muchas interpretaciones, para muchas cuestiones, pero no vamos a negar de que está viniendo muy seguido en exámenes de admisión. Por lo tanto, hay que repasarlo por lo menos un poco para ver qué es lo que nos dicen los filósofos o por lo menos para recordar qué es lo que nos decían. Así que dejo de compartir y vamos a avanzar un poquito acerca de la temática sobre la ética. ¿Dónde está mi PDF, mi PPT? Aquí está. Muy bien. Ujú, ya, aquí está. Muy bien. En cuanto a la ética, a ver, veamos aquí. En cuanto a la ética, esto de antropología, ya. Utilicemos las bondades del Zoom otra vez. Porque sí, el Zoom es bastante práctico con sus herramientas visuales. Ya. Disculpa. Ya. A ver. Hablemos un poco acerca del tema de la ética. ¿Qué era la ética? A ver si te acuerdas por ahí. ¿Qué era la ética? A ver, pongamos aquí un cuadro gigante que diga qué tienen que decir. Tienen que decir, por supuesto, el tema de hoy día. O de esta ocasión. Será la ética. A ver, querido estudiante, te pregunto, ¿qué era la ética? ¿Te acuerdas por ahí? Nada, nada. ¿La ética? No, ¿no te acuerdas? A ver, vamos a definir a la ética como que, vamos a definir a la ética como el estudio, uy,
Vamos a definir a la ética como que, como el estudio de a ver si te acuerdas, de la moral, ¿verdad? De la conducta moral o de la moral. Muy bien. La conducta moral, está bien dicho, pero vamos a ser un poco más generales. Vamos a decirle la moral. Vamos aquí, la moral. Disculpa. Ya, muy bien. La moral. ¿Y qué es la moral? Bueno, vamos a seguir aquí con esto. La moral es, flechita, flechita aquí, y vamos a decir que la moral es el conjunto de qué? El conjunto de normas, principios, uy, de principios y valores de una sociedad, valores de la sociedad, persona o grupo étnico. Es decir, la moral son las normas que tenemos, los que nos han dicho que está bien, lo que nos han dicho que está mal. Prácticamente la moral permite esta, el, bueno, permite que las personas cumplan un rol, un papel en la sociedad, cumplan una función, ¿verdad? Y eso será la moral. ¿Y la ética qué es? Bueno, por si no te recuerdas, ponemos aquí, la ética es, ¿qué cosa? La ética será entendida aquí como que, como la reflexión o el estudio de qué, de la moral. Reflexión y o estudio, porque si hace ambas cosas, de la moral. Es decir, la ética se encarga de preguntarse por lo que hacemos. ¿Está bien lo que hacemos? ¿Está mal lo que hacemos? Nos dicen, por ejemplo, no hay que ser puntuales. A ver, siempre nos dan ese valor. Nos dan el valor de la puntualidad. Ya, la puntualidad es buena, que hay que ser puntuales, que esto, que el otro. Ya. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué eso es bueno? ¿Por qué hay que ser así? ¿Por qué hay que obedecer esa norma? O te digo que no lo hagas, solo te pregunto, ¿por qué? ¿Según quién? ¿Según qué estatuto? ¿Según qué principio lógico nos han dicho eso? Tenemos que amar y cuidar al prójimo, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia o razón o causa tenemos que seguir ese principio? El amar al prójimo, el ayudar a las demás personas. Dicen, para tener una buena sociedad, ya, pero eso no basta. Eso no se cumple. La ética va y pregunta, porque el ser humano tiene dignidad, porque la dignidad se respeta y el respeto viene con ayudar al prójimo, a la persona, fuera de que la conozcamos o no. Entonces, eso sería el fundamento. Y tú dices, ah, ya, ahora sí ya lo entiendo, ahora sí ya me queda claro. Tal vez no estoy muy de acuerdo, pero puedo dar mi propia idea de por qué lo hago o por qué no lo hago. Eso sería la ética, la reflexión sobre los asuntos morales. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, bueno, como tú te acuerdas, acerca de las teorías éticas, ¿verdad? Tenemos aquí las teorías éticas. Colocamos aquí de otro color. ¿Qué color sería bueno? Color rojito, otra vez. Tenemos aquí las teorías éticas. ¿Qué nos dicen las teorías éticas? Las teorías éticas prácticamente se preguntan sobre qué, se preguntan sobre el fundamento principio del bien. Es decir, se van a preguntar qué es el bien, por qué debemos seguir el bien, qué es lo bueno dependiendo cada teoría ética. Y ahí es donde vemos las distintas teorías éticas que existen. Vamos a hacer un grupo desde lo antiguo hasta lo más moderno. Usualmente mencionamos tres, pero como es necesario para las preguntas que van a venir y para que tú lo tengas presente, vamos a enumerar varios. Tenemos uno, tenemos otro, otro por aquí, otro más aquí y el último que gira en torno allá, al límite. Muy bien. ¿Qué nos va a decir la primera teoría? Vamos a poner un cuadradito para no afectar el espacio. Muy bien, ¿qué nos va a decir esta primera teoría? Esta primera teoría será conocida como qué, a ver si te acuerdas. ¿Cuál fue la primera teoría que hablamos, la cual nos hablaba de la felicidad o nos hablaba acerca de la finalidad de nuestra vida? ¿Cómo se llamaba? Voy escribiendo aquí, ética, con mayúscula, ética de la
virtud, o también conocida como ética del eudaimonismo. ¿Qué era eudaimonismo? Eudaimonismo, virtud, significa también, en esta ocasión, felicidad. Es decir, cómo llegar a ser felices en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, de pensar y de todo lo que tengamos por hacer. También se le conoce como ética teleológica. ¿Qué era la teleología? La teleología significa finalidad. Tenemos aquí teleológica, cuyo significado es finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la vida? La felicidad. ¿Qué autor está aquí? ¿Qué autor pertenece a esta doctrina de pensamiento, a esta forma de pensar la ética? A ver si te acuerdas. Vamos a dibujarlo con color verde. ¿Quién era? ¿Quién estaba ahí en este tipo de ética que nos decía para ser felices? Empieza con A. Aristóteles, muy bien. Está el señor Aristóteles. Muy bien, entonces ahí está el señor Aristóteles. No va a decir que en esta vida todo tiene una finalidad. ¿Para qué estudiamos? Para ingresar. Y una vez que ingreses, terminó tu vida, ya nunca más ya nunca más volverás a estudiar. No, no es así. Sino que la felicidad, o bueno, todo lo que hacemos en esta vida tiene el propósito de llegar a la tan dichosa y anhelada felicidad. ¿Lo lograremos? Bueno, Aristóteles dice, primero, la felicidad para Aristóteles consiste en tener la vida contemplativa, la vida tranquila. Prácticamente en tener la vida de un gatito, como este gatito que ves aquí. ¿Cuál es la felicidad para ti? ¿O qué es la felicidad para ti? Dormir y comer todo el día y no hacer nada, ¿verdad? Sin preocuparte por nada de las cosas que pasan. Una cuestión así sería la vida, la felicidad para Aristóteles. ¿Cómo? La vida contemplativa, la vida donde solamente te dedicas a estudiar, a observar la naturaleza y puedas estar tranquilo, viviendo solamente de ti mismo, sin preocuparte por otros, o bueno, ayudando a otros si en caso sea necesario, pero principalmente buscando la autonomía personal. Muy bien, ponemos aquí que Aristóteles distingue dos tipos de ética. Bueno, vamos a hacer cuadritos otra vez. Aquí vamos a poner un cuadrito de color amarillo. ¿Qué nos dice Aristóteles? A ver, Aristóteles nos habla de dos tipos de ética, porque acuérdate que Aristóteles decía el hombre es un animal racional. ¿Qué significa eso? Que el hombre es un animal, es decir, seguía bajo los principios de la costumbre, ética, y también busca la racionalidad, es decir, la dianoética. ¿Qué implican ambos? Primero, la dianoética. La dianoética implica que el ser humano se guía bajo los principios de, o tiene que alcanzar los principios de la sabiduría y la prudencia. ¿Qué significa esto? Prudencia. Significa lo siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Un sabio o un ignorante? Obviamente un sabio. Y para la sabiduría, ¿existe un límite? Creo que no. Por lo tanto, mientras más, mejor. Mientras más sabiduría cultives, mejor será para ti. La prudencia. ¿Qué es mejor? ¿Ser imprudente o será el imprudente? Creo que lo mejor es ser prudente. En cualquier lugar que tú vayas, la prudencia siempre será bienvenida. ¿Y hay un límite para la prudencia? No, es buena en exceso. Mientras más prudente seas, mejor todavía. La dianoética es buena en exceso y solamente tiene dos virtudes, al menos la que preguntan, la sabiduría y la prudencia. Y en cuanto a la ética, que hace referencia en esta ocasión, ahora sí, al hábito, a las que vienen del hábito y la costumbre. ¿Qué nos dice aquí? Aquí nos dice Aristóteles que tenemos que alcanzar lo que él denomina el justo medio. El hábito y la costumbre, o también conocida como la filosofía del justo medio. ¿Qué significa eso? Que en cuestiones corporales del cuerpo del ser humano, el exceso es malo y el defecto también es malo. Tiene que estar equilibrado. Esto sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Si tú eres sabio y si tú eres prudente, sabes en cuanto a tu cuerpo cuánto le conviene y cuánto no le conviene. Tú eres sabio en cuanto, por ejemplo, no lo sé, en cuanto a tu propia alimentación. Sabes la capacidad que tú tienes para consumir alimentos. Por lo tanto, tú sabes cuál es tu límite, hasta dónde comer y hasta dónde o cuánta cantidad mínima tienes que comer para poder sobrevivir. Lo mismo con el alcohol. Aristóteles dice que el alcohol o la diversión es buena. Tú dices, oye, pero es un filósofo, que esto, que el otro, sí, pero Aristóteles dice, el ser humano también tiene que divertirse, ¿no? También tiene que ir a la fiesta o por lo menos disfrutar de su vida.
No tiene que estar encerrado en los libros tampoco todo el día. Tiene que estudiar, sí, pero tampoco todo el día. Y entonces el sabio, ¿qué pasa? Sabe hasta dónde tomar, hasta dónde consumir su alcohol, qué sé yo, y decir, bueno, ya estoy perdiendo mi límite, ya estoy perdiendo mi control, así que mejor ya ahí lo dejo, ahí lo paro, ahí lo detengo. Es sabio y es prudente. ¿Y cómo sabe eso? Aplicando el justo medio. Conceptos como la valentía, por ejemplo. Aristóteles pone el caso de la valentía. ¿Quién es el valiente? No es aquel que se esconde del peligro, ni es aquel que busca peligros desesperadamente. No, el valiente es aquel que sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder. Y tú miras, pero el dinero no es bueno. Bueno, sí, pero Aristóteles dice, el dinero es bueno, porque sin plata nadie vive. Pero también tienes que tener en consideración de que la plata no es el propósito de tu vida. Porque ¿qué pasaría si te encerramos a ti en un cuarto lleno de dinero, montañas de plata, pero nada puede entrar ni salir de ese cuarto? Te vas a aburrir y la plata no te va a salir ni para comer. Entonces Aristóteles dice, si vas a tener dinero, piénsalo como un medio para alcanzar la sabiduría y la prudencia. Es decir, cómprate libros o ve a estudiar algo. De esa manera estás invirtiendo bien en ti y de esa manera llegarás a ser feliz. Es lo que dirá a grandes rasgos Aristóteles. ¿Decía más cosas? Por supuesto que decía más cosas, pero esto es lo esencial. Luego, ¿qué otra ética tenemos? A ver, ya pasamos un poco en el tiempo y tenemos aquí la ética. A ver, déjame pongo el color azul otra vez. Y tenemos aquí a la ética estoica, a la ética del estoicismo. ¿Qué nos va a decir el estoicismo? El estoicismo nos va a decir que una vida buena es aquella vida que se guía por la virtud. Sí, casi como Aristóteles, similar, pero para el estoico, la virtud consiste principalmente en ¿qué? En dominar las pasiones. La virtud no consiste como en Aristóteles de hacer cosas en el punto medio ni cuestiones así, no. Para el estoico, la virtud, uy, se borró todo. Ya. Para el estoico, la virtud consiste en que tú puedas dominar tus pasiones, puedas controlar tus impulsos. Aquí ponemos, la virtud consiste en dominar las pasiones. ¿Para ser feliz? No. Simplemente para que no caigas en contradicciones, para que no te dejes dominar por otros individuos, para que seas tú libre y sobre todo para que puedas aceptar el destino. Es decir, el estoico también nos habla acerca del destino, la virtud y el destino. ¿Qué significa eso? Significa que el destino va a pasar, van a ocurrir muchas cosas en tu vida, sí, pero al final tu vida no se determina por lo que te pasa, sino en tu vida la determina cómo reaccionas ante lo que te pasa. Como te dije, los estoicos son conocidos como los filósofos del ya fue. ¿Qué significa eso? Que te pueden pasar muchas cosas, pero ellos van a seguir siendo apáticos, con templanza, imperturbables, como una piedra. ¿Por qué? Porque dominan sus pasiones. Les pueden pasar muchas cosas, sí, pero ellos no se preocupan por las cosas que pasan, sino se preocupan por cómo reaccionan ante las cosas que le pasan. Ya te conté el caso de Pícteto que le rompieron, bueno, era un esclavo, le rompieron un palo en la pierna para que obedezca y él dijo, en lugar de ponerse a llorar, decir, no, piedad, dijo, bueno, ya me rompiste el palo, ya me rompiste el palo en la pierna. Ahora rompiste el palo y rompiste la pierna. Es decir, ¿con qué me vas a pegar y ahora con qué voy a trabajar? Es decir, en lugar de molestarse, se burlaba de aquellos que lo humillaban. ¿Qué más tenemos? Tenemos a ver otro tipo de ética, la ética de Epicuro, o mejor dicho, ética hedonista, epicureísta, epicureísta. ¿Quién está ahí? Obviamente, Epicuro. ¿Qué nos decía Epicuro? Prácticamente, la filosofía de Epicuro se resume con una frase, incluso hasta puede llegar a ser chistosa, algunos dirán un poco seria, pero es la verdad. Se resume en Hakuna Matata. ¿Qué significa Hakuna Matata? Significa sin preocuparse es como hay que vivir. Es decir, prácticamente, si tienes una vida sin preocupaciones, ya sean políticas, económicas o alimenticias, vas a vivir feliz, vas a vivir tranquilo y te vas a comportar bien. Hacerle caso solamente a los placeres necesarios y naturales. ¿Cuáles son esos? Bueno, una necesidad natural que tenemos, la alimentación. Y tú dices, ¿puedo controlar el hambre? No, el hambre no lo puedes controlar. ¿Qué tienes que hacer? Comer. Cuando sientes hambre tienes que comer. Ahora, ¿tienes que comer mucho? No, tienes que comer lo necesario. Entonces Epicuro te dice, sí, la alimentación es necesaria, pero tampoco vas a comerte una olla entera.
tienes que comer lo necesario para ti, porque si comes demasiado te vas a enfermar y si no comes nada te vas a morir. Entonces tienes que mantener un equilibrio y cuando tienes equilibrio no sientes dolor, por lo tanto sentirás placer y vivirás bien. Entonces el bien para Epicuro es vivir conforme al placer saludable, natural y necesario. Luego damos otro salto en el tiempo y ya nos vamos a la modernidad. Y aquí tenemos a quién. A ver, ¿qué autor está en la modernidad? También conocida como la ética, ponemos aquí, ética del deber o ética deontológica. Deontológica o también ética formal. ¿Qué autor está ahí? ¿Qué autor se encuentra en esta línea? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Obviamente, muy bien, gracias. Muy bien, Patrick. Está ahí el autor Immanuel Kant, ¿verdad? Del señor Kant. Para Kant, ¿qué es lo único bueno en esta vida? Para Kant, lo único bueno en esta vida no es ni la felicidad, no es ni el destino, ni el placer, no. Lo bueno está en la buena voluntad. ¿Qué significa eso? Significa que lo bueno depende de que tu acción sea pura, desinteresada. Y es más, como te conté, Kant no buscaba una ética basada en que ayudo a los demás o en que me va a hacer feliz. No, nada de eso. Kant decía, si vamos a hacer una ética, no tiene que estar basada en los sentidos, porque los sentidos cambian, los sentidos son diferentes en cada persona. Por lo tanto, tenemos que buscar una moral basada en lo universal. ¿Y qué es lo universal? La razón humana es universal. Cualquier persona en el mundo pensará lo mismo que tú, si es que seguimos la razón. Porque si seguimos los sentimientos, todos van a pensar cosas distintas, van a considerar el bien como algo distinto. Por eso Kant dice, tenemos que seguir la buena voluntad, que nace justamente de la razón. ¿Qué es la buena voluntad? La buena voluntad es una acción desinteresada. Y de la buena voluntad luego va a salir lo que él va a llamar el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Actuar de tal forma que no esperes nada a cambio, en la cual tu acción se convierta en una máxima universal. ¿Qué significa eso? En que tú te comportes de tal forma que esperes que otras personas te sigan comportándose de la misma manera que tú para poder todos vivir en una mejor sociedad. Por ejemplo, el caso que siempre pongo, ves a alguien que está caminando por la calle y justo se le cae la billetera. ¡Pum! Se le cayó la billetera. Tú te acercas, lo recoges y ves, oh, 500 soles. Pero está también su DNI, su dirección. ¿Qué harías tú en ese caso? Bueno, ese que la mayoría dirá, no, ya fue, pues botas el DNI, ya fue. Ya. O devuelves la billetera, pero sin los billetes, ¿no? Haces eso. Pero Kant diría no, porque imagínate que eso te pase a ti. Si eso te pasara a ti, ¿qué te gustaría que otra persona haga? Que te lo devuelva. Entonces tú cuando veas que esa situación pasa, tú estando en el caso contrario, devuélveselo. Dale. ¿Por qué? Porque de esa manera esperas que otras personas repitan esa acción en un futuro. Y si tú esperas una acción esperando la consecuencia o actúas esperando que alguien te recompense o te reconozca, se le llama imperativo hipotético, cosa que no hay que cumplir. Por ejemplo, como te dije, te haces amigo de los cicleros porque te caen bien o porque esperas que te ayuden con tus cursos que no entiendes. Si tú dices, porque espero que me ayuden en los cursos que no entiendo, es porque esperas una ayuda, es decir, finges ser su amigo solamente por una condición. Y una vez que ingreses, ya dices, ya dejarás de ser mi amigo. Es decir, hay un interés ahí. Y eso Kant es lo que repudia. Kant lo que dice, si tenemos que obrar bien, tenemos que seguir la buena voluntad, acción desinteresada, sin esperar nada a cambio. Eso luego se convierte en imperativo categórico, donde tú eliges portarte bien, con libertad, porque sí, es una moral autónoma. ¿Qué significa eso? Que tú eliges seguir el deber, seguir la norma. Tú dices, tengo que estudiar porque quiero ingresar. No, error. Kant diría, tienes que estudiar porque es tu deber estudiar, nada más. Tengo que ayudar a las personas para que me puedan felicitar. No, eso sería imperativo hipotético. Kant dirá, tienes que ayudar a las personas porque es tu deber ayudar a otros. O como diría en El Chavo del Ocho, justo el día que estaba viendo, los seres humanos tenemos que hacerle favores a las otras personas. El Chavo dice, así nunca acabamos. Bueno, pero justamente esa es la idea, de que nos ayudemos siempre, constantemente. Ya un poco bajo ese ejemplo, tal vez, pero al menos con eso lo entiendes. Muy bien. Luego tenemos la última teoría ética, la ética ya más conocida como ética utilitarista.
del señor John Stuart Mill y de Jeremy Bentham. Y ahorita justo me has hecho acordar de que no puse el nombre de Kant aquí, ahorita lo voy a poner, aquí pongo al señor Kant. Muy bien. Kant, Kant GPT. No, aquí está. Utilitarista. ¿Qué nos va a decir la ética utilitarista? Que hay que seguir lo que es el bien, el mayor beneficio, el mayor placer. ¿Para quién? Mayor beneficio, o bueno, mejor dicho, beneficio para la mayor cantidad de personas, de individuos. Es decir, el bien para el utilitarismo es que beneficie a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, veamos aquí un caso, ¿no? Un dilema, te voy a poner un dilema, a ver si tú identificas cuál es la respuesta correcta. Eliminar, como bueno, sale justo el otro día estaba viendo Avengers, eliminar a Thanos, bebito, para que así se salven las personas que vayan a morir en el futuro. Para el utilitarismo, ¿eso qué sería? ¿Bueno o malo? Para el utilitarismo, eso sería bueno. ¿Por qué? Porque estás beneficiando a un grupo de personas en el futuro. Pero para Kant, ¿qué sería? Para Kant eso sería inmoral, no se debería hacer. ¿Por qué? Porque el matar nunca está permitido, jamás, nunca. Entonces, ahí vemos la distinción entre uno y dos. Utilitarismo, es permitido robar, matar, mentir, hay que hacer lo necesario con tal de salvar a la mayoría. Y para Kant no importa el hacer lo necesario, lo importante es que sigamos la norma. Es aburrido, parametrado, sí, pero esa es la parte difícil que hay que cumplir. Muy bien, esto sería el resumen o el repaso de la ética. Toma el screenshot antes de que lo borre. Tienes 5, 4, 3, 2, 1 y listo, lo borro. Ya. Muy bien, este sería el repaso de ética a grandes rasgos. Ya lo dimos a profundidad en otras semanas, pero ahí tenemos al menos unos conceptos que te pueden servir. Muy bien, vamos de compartir la pantalla y vamos otra vez, por lo menos un ratito, a tu PDF. ¿Dónde quedó tu PDF? Aquí está. Ah, no, aquí no está. Aquí está. Muy bien, nos quedamos aquí en la parte de la ética. Ya en filosofía política lo explicamos un poco más con tranquilidad, o mejor dicho, a grandes rasgos, porque creo, si no me equivoco, que lo veremos un poco más en la siguiente clase, si no me equivoco. Si no, ya repasaremos ahí un poco más. A ver, ¿qué nos dice? Establezca la relación correcta entre doctrina ética y la característica que lo distingue. A ver, ¿qué opinan ustedes? Estoicismo, intelectualismo ético, formalismo y utilitarismo. Ah, mira, no hablamos de intelectualismo ético. Aquí se encuentra el autor denominado Sócrates y Platón. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que si una persona conoce el bien, obrará bien. Nada más, que la inteligencia garantiza que la persona sea buena. Obviamente se han equivocado mucho en estos tiempos, ¿no? Hay personas inteligentes, pero no por eso son buenas. Entonces, la ética del intelectualismo ético de Sócrates y Platón al menos decía eso, de que una persona inteligente va a ser una persona buena, una persona con sabiduría será una buena persona. En cambio, Aristóteles decía que no basta con saber lo que es el bien, sino hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica. Muy bien, entonces, veamos aquí, ¿qué dice? El bien moral radica en obrar con, por deber conforme a una ley universal válida para toda voluntad. El bien moral radica en obrar por deber. ¿Quién decía que hay que obrar por deber? ¿Quién decía tienes que seguir y cumplir tu deber? ¿Qué autor decía eso? A ver si te acuerdas por ahí. Nada, ¿no lo recuerdas? ¿Quién decía eso? Kant, ¿verdad? El señor Kant, ya está, tal cual. ¿Y cómo se llama su ética? Formalismo. Entonces ponemos aquí U3 con A. El bien coincide con el conocimiento. Quien comprende lo justo necesariamente lo realiza. Ya eso último tiene que ver con el intelectualismo ético. Dos. Luego, C. La corrección de la acción se mide por el máximo beneficio, felicidad.
agregada que genera. La corrección de la acción se mide por el máximo beneficio o felicidad agregada que genera. Es decir, el bien coincide en el mayor agrado, en el mayor placer. ¿Quién será ahí? Bueno, placer o beneficio. ¿Quién es ese? El utilitarismo, ¿verdad? Ahí está, la número 4. El utilitarismo. Y luego ya por descarte sale, la virtud consiste en vivir según la razón, aceptando con serenidad aquello que no depende de nosotros. Ya eso es el estoicismo. Uno. Ponemos 1D, 2, 2B, 1D, 2B, 3A. Ya. Obviamente la clave, ¿cuál será? La clave ahí será la letra A de anticristo, si es que no me he equivocado en enlazar las frases. No, sí está bien. Es la A. La 1 es la. Oh, perdón, la 6 es la A. Ya está. Veamos la 7. Las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad y las erróneas en la medida en que tienden a producir lo contrario de la felicidad. La felicidad se entiende como la presencia de placer y la ausencia del dolor. Sin embargo, las acciones deben ser evaluadas no solo por sus efectos inmediatos, sino que también por las repercusiones a largo plazo que pueden tener sobre el bienestar general. La felicidad se debe maximizar para todos y no solo para un individuo que actúa. John Stuart Mill, el utilitarismo. Muy bien, utilitarismo en todas sus letras. ¿Cuál será la respuesta aquí en la pregunta número 7? Según el texto, se puede inferir qué cosa. Según el texto, podemos inferir que Mill establece que la moralidad de las acciones depende ¿de qué depende? A ver, te puede llegar a confundir, ¿no? Habla de placer, eso no sería hedonismo o epicureísmo. Ya, Epicuro busca el placer individual, el placer para uno solo. El utilitarismo busca el placer para todos o para la mayor cantidad de gente. Esa es la diferencia trascendental o más importante. Ya, a ver, ¿cuál sería aquí la del utilitarismo? La moralidad de las acciones depende de... Bueno, depende de qué. La capacidad de las acciones para generar satisfacción inmediata para la persona a las que lleva a cabo, no. El grado de bienestar que producen en corto plazo, tampoco. Maximización de la felicidad solo para el actor, no. Las consecuencias generales de las acciones tomando en cuenta tanto sus efectos inmediatos como resultados a largo plazo, sí. Esta sí sería, y muy bien por responder en el chat, también es la de dado. La evaluación de las acciones únicamente en función de sus efectos inmediatos, no, ya hemos dicho que no. Muy bien, sería la de dadito. La 8. Un texto de Aristóteles, la ética Nicómaco. Un buen texto, tienes que leerlo algún día. Muy bien. Aunque es algo complejo, pero se entiende. No te va a matar como la crítica a la razón pura. Muy bien. No dice. La virtud práctica está relacionada con la elección de actos que se sitúan en un término medio entre los vicios de exceso y defecto. Prácticamente es por defecto y por exceso. El término medio se encuentra en la zona más elevada, se encuentra aquí la virtud. Muy bien, ¿qué nos dice? A ver, el ser humano, al desarrollar su carácter, debe buscar la moderación en todas sus facetas de su vida. La virtud no es algo que dependa de las circunstancias externas, es decir, la virtud no se encuentra afuera, sino en la disposición interna que guía nuestras acciones. Es a través de la práctica, ojo, la práctica, el hábito, la costumbre y la razón que el individuo puede alcanzar la felicidad, el fin último de la vida humana. Muy bien, eso decía Aristóteles. ¿Cuál será la respuesta correcta entonces aquí? A ver, regular las emociones de manera que estén en equilibrio, siendo más importantes la intención que la acción en sí misma. A ver, aquí está la cosa. Para Aristóteles, más importante es la acción que la intención. Quien habla de intención es Kant, no Aristóteles. Así que no. Encontrar un equilibrio entre extremos opuestos alcanzado mediante una disposición racional orientada hacia el bien. Ya, esa podría ser. Es decir, mi mente, mi sabiduría me dice, tengo que portarme bien y por lo tanto voy a portarme bien,
porque de esa manera evito también caer en excesos, tanto por defecto o como por exceso. Podría ser. Ajá. Luego, lograr un estado de perfección moral basado únicamente en normas externas, no. O en la opinión pública, peor todavía, no. Priorizar el contexto externo y las circunstancias sociales como guías para determinar, no. Aristóteles dice, no importa mucho lo que pasa afuera, lo importante es cómo tú reaccionas por dentro. Desarrollar la virtud como una cualidad inherente, sin necesidad de reflexionar ni practicarla, no. Tenemos que practicarla y reflexionar sobre nuestras acciones constantemente. Así que aquí sería la letra B de Bar. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí la número 9. ¿Qué nos dice la número 9? Determine verdadero o falso según las siguientes afirmaciones. A ver, ¿qué decimos aquí? El intelectualismo ético sostiene que quien saber y virtud son idénticos. Por ello, quien conoce el bien necesariamente actúa bien y que el vicio solo proviene de la ignorancia. Bueno, esto sí es verdadero. Es lo que decía Sócrates. El intuicionismo moral de G. Moore, ponemos aquí Moore, como le pusieron mejor, de Moore, si no me equivoco, oye, ¿qué nos va a decir? Afirma que los principios éticos fundamentales no se infieren de forma mediata a través de la razón. Es decir, para Moore podemos intuir lo siguiente, de que la moral no es una cuestión de pensamiento ni nada, sino que el bien, el mal y todo juicio ético en realidad es una cuestión inmediata, sale al momento, sale por una cuestión, por llamarlo, instintiva, es decir, intuicionista. Por eso se llama intuicionismo. ¿Intuicionismo qué significa? Significa, en este caso, saber inmediato, percepción inmediata. Tú ves algo, automáticamente lo catalogas como bueno o como malo. Así que Moore nos va a decir, sí, efectivamente, que los principios éticos fundamentales no se infieren de forma inmediata, sino que salen automáticamente. El epicureísmo identifica el placer supremo, con los placeres corporales intensos, momentáneos, despreciando la moderación y la amistad. No, de hecho, admiraba mucho la moderación y la amistad. Es lo mejor que te podía pasar en esta vida. Así que no. El formalismo sostiene que la moralidad de una acción depende de la universalidad de la máxima, no de sus consecuencias empíricas. Claro, sí, es lo que decía Kant. No importa las consecuencias de una acción, sino que pueda llevarse a cabo de manera racional. Así que muy bien, el compañero dijo la A y efectivamente es la clave A, la letra A. A ver, aquí tenemos ya una especie de, por así mencionarlo, de prólogo, introducción y de recordatorio sobre la filosofía política. Vamos a entender aquí lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es el republicanismo? O el comunismo en todo caso, ¿no? Ya que algunos ahí lo catalogan. El liberalismo en realidad se refiere a los derechos individuales. ¿De acuerdo? Ponemos aquí derechos individuales. A los derechos del individuo, individuales. Las formas de gobierno del derecho individual y de los ciudadanos, de las personas. El republicanismo en realidad se refiere a la no dominación, es decir, no hay rey, sin rey, no dominación, porque tiene correspondencia con los claves. Anarquismo, bueno, prácticamente, ¿sabes qué significa anarquismo? No, sin Estado. Y el comunismo se refiere aquí que no hay propiedad, no hay propiedad privada. Con ello, entonces, ¿qué podemos decir aquí con respecto al Estado, a la idea de Estado que nos van a dar aquí las siguientes claves? O de vincular una cosa con la otra. Vamos a ver aquí. Ya. Concibe la vida cívica como tarea compartida. La virtud y la no dominación sostienen el bien común. ¿Quién hablaba de la no dominación? El republicanismo, ¿verdad? Ya. Luego, pretende suprimir, en este caso, pretende suprimir la autoridad coercitiva estatal y sustituirla por asociación libres de cooperación. Asociaciones libres de cooperación. ¿A qué te suena
Eso, ¿a qué te suena ello? A suprimir autoridad coercitiva estatal, es decir, a vivir sin Estado, a vivir sin gobierno. Anarquismo. Considera que la libertad exige limitar el poder público a la protección de prerrogativas individuales y del mercado. Ya, es decir, la libertad lo es todo. ¿Qué es liberalismo? Postula la supresión de la propiedad privada productiva y conformación de una sociedad sin clase, ya. Que obviamente, ¿quién te dice eso? Bueno, los que siguen la tendencia comunista. ¿Cuál sería la clave? La C de casita. Luego tenemos aquí un texto de John Rawls, de la teoría de la justicia. Vamos a ver qué nos dice aquí en esta parte John Rawls. A ver, John Rawls nos dirá lo siguiente. El principio de la justicia como equidad o imparcialidad, fairness, requiere que las instituciones distribuyan los bienes primarios de acuerdo con dos principios. El principio de la justicia como equidad. Equidad significa darle a quien según corresponda. Muy bien, requiere que las instituciones distribuyan los bienes primarios, es decir, los bienes básicos, de acuerdo con dos principios. Primero, cada persona debe tener el derecho a un esquema de libertades básicas, es decir, tienes que ser libre por lo menos en algo. Aquí dice iguales para todos. Libertades básicas, propiedad privada, de repente libertad de hacer con tu vida. Segundo, las desigualdades sociales y económicas deben estar organizadas de manera que beneficien a los menos favorecidos y solo si son resultados, o bueno, si son un resultado de posiciones abiertas y a todos bajo principios de igualdad de oportunidades. Es decir, John Rawls, como es estadounidense, incluso una parte, recuerdo que él menciona, y un ejemplo que recuerdo que me dio mi maestro, fue, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Darle una beca a una persona caucásica, gringo, como quieres llamarlo, o una persona afrodescendiente. Se le tiene que dar, en este caso, a la persona afrodescendiente. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, en Estados Unidos, las personas de la cultura afrodescendiente o afroamericana han sufrido bastante. Por lo tanto, el Estado tiene que ayudarlos a recuperarse de ello. ¿Ya se recuperaron del todo? ¿Seguro que se han recuperado del todo? No parece. Hay casos todavía que nos mencionan y que nos dan a pensar todo lo contrario. Por eso John Rawls es muy partidario de que a veces hay desigualdades que permiten la justicia. Muy bien. ¿Cuál sería la alternativa aquí? A ver, las desigualdades sociales son justificables solo cuando benefician a individuos más privilegiados. No. Las desigualdades son aceptables siempre que favorezcan a los menos favorecidos, resulten de un sistema de igualdad de oportunidades. Claro, esta sí sería. Y muy bien, marcaste la B. Esa sería. Al menos hay desigualdades que permiten, la igualdad, que permiten apoyar todavía a un pequeño grupo que ha sido reducido. Aquí tenemos la forma política de Taylor. A ver, Taylor, ¿qué nos va a decir Charles Taylor? Dice, identidad individual no puede entenderse sin el contexto social que la define. La libertad individual no solamente es por sí solo, sino por el contexto social. Las tradiciones y los valores compartidos son cruciales para el desarrollo de la identidad, ya que el individuo se define a través del reconocimiento de los demás en un marco cultural. La comprensión de uno mismo depende del entorno social en el que está inmerso y la relación que los constituyen. Es decir, el ser humano no se forma por sí solo, sino que se forma en reconocimiento o en interacción con otras personas, la cultura, de repente el idioma, como diría Cassirer incluso, y en la visión del otro. Te formas en un constante diálogo con los demás, con los otros, con el hacer constante de la sociedad y también como tú te vas formando. Aquí entonces sería la clave, muy bien, ¿identidad se define de manera autónoma? No, la identidad no se define de manera autónoma. ¿La identidad se construye a través de un proceso individual que no esté influenciado por la cultura? No, todo lo contrario. ¿Qué tenemos por aquí? Allá. Aquí tenemos ya. La identidad se constituye de acuerdo a las relaciones legal, la sociedad sin importar los valores culturales. No, sí importan. ¿El individuo crea identidad a partir de sus deseos individuales? No, no crea individual a partir de sí mismo, necesita de los otros. Taylor argumenta que la identidad se forma principalmente en el marco social, ya que depende del reconocimiento y las tradiciones compartidas por una comunidad. Esta sí sería. Muy bien, y creo que ya se nos está pasando la hora, así que te voy a pasar las dos últimas. A ver, la 13, en este caso de Foucault, sería la B,
la 13 la B de barco, ya puedes revisarlo después en tu casita, bueno, estás en tu casa, ¿no? Pero puedes revisarlo ya con más detenimiento cuando tengas tiempo. En un texto de Marx, del Manifiesto Comunista, ¿qué nos va a decir? No te vas a volver comunista por leer esto, no, simplemente así son las preguntas. La 14 sería en este caso la A, el Estado es un instrumento temporal porque el proletario debe controlar para desmantelar el sistema capitalista y organizar una economía socialista. 15, un texto de John Locke, del padre del liberalismo inglés. ¿Qué nos va a decir John Locke? A ver, John Locke, en este caso la respuesta sería la letra D de Diosito. Y la 16, un texto de Taylor, otra vez, del reconocimiento. Aquí la clave sería la C de Cristo, C de casita. Y luego de eso ya continuarían con tus domiciliares que tú vas a resolver de seguro. Obviamente lo vas a resolver. Bueno, chicos, entonces hasta aquí lo dejamos, esta pequeña miscelánea, este pequeño repaso que nos ha tocado para el día de hoy. Y ya por mí sería la siguiente, y ahí nos vamos viendo, si tienen dudas, tienes cuestiones, me las hacen llegar, no hay ningún problema. El tutor también se hará cargo, y muy bien. Espero que le hayas tomado screenshot a lo que había escrito, porque te dije que en la miscelánea sirve hacerlo en el momento. Muy bien. A ver, chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna inquietud? Parece que no. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Entonces, tutor, ahí los dejo con usted. It's all yours. Es todo suyo. Pero tiene su micrófono abierto. Muy bien. Entonces, chicos, si no hay nada más que ver, el tutor ya por ahí aparecerá, ya les dirá. O en todo caso esperamos, ¿no? Hasta que responda. ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión, alguna inquietud hasta ahí? Algo de repente que no les haya quedado del todo claro, porque esas cosas pueden pasar. ¿No? ¿Seguros? A ver, cualquier cosita. No hay temor para ello. Puedes escribirlo por el chat, ahí lo leo. No me hago problemas hasta que el tutor responda o venga el siguiente profesor. Aquí estoy, profe. Allá, ahí está. Muy bien. Ya, doctor, entonces ahí lo dejo los chicos con usted, con su mando.